Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Conversamos con Isidro Cisneros. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Antes que nada, felicitarte a ti y a todos los compañeros que hacen posible la radio pública. También a ti, muchas felicidades, Isidro, que eres parte de este espacio de la Radio Pública Nacional. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues hoy en Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano vamos a continuar con la reflexión sobre las distintas tendencias que caracterizan a la derecha radical. Y para ello quiero proponer el siguiente libro que lleva por título A la derecha del fascismo, perfil político de Julius Evola, que fue publicado en la ciudad de Turín por la casa editorial Volati Burghieri en el 2003 y cuyo autor es Francesco Casata, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Génova y considerado un experto internacional en temas como el fascismo, la eugenesia, las denominadas ciencias raciales y la genética en el siglo XX. Pues bien, Julius Evola, que nació en 1898 y murió en 1974, fue un filósofo, ingeniero, matemático, poeta, pintor y traductor italiano de la nobleza romana. Se le ha descrito como intelectual fascista, tradicionalista radical, promotor del anti-igualitarismo, antiliberal, antidemocrático y antipopular. Y asimismo se le considera como el principal filósofo del movimiento neofascista europeo. Julius Evola puede ser interpretado como la figura intelectual más relevante de la derecha radical contemporánea. Su distinción entre poder y violencia es importante cuando señala el principio de poder actúa sin actuar. Es como el motor inmóvil aristotélico y se impone directamente en virtud de su intención e individual superioridad. El autor analiza el pensamiento de Julius Evola no como un retrato biográfico, sino como análisis profundo de su ideología, sus transformaciones y su influencia política. En sus primeros años, Evola se nutre de filosofías idealistas y esotéricas, explora prácticas ocultistas, yoga y tantrismo, que luego integrará a su visión política y tradicionalista. Inspirado también en el filósofo esoterista francés René Guénon, Evola desarrolla una visión de la tradición como la fuente principal de un orden superior. Para Evola hay una edad dorada antigua que se ha perdido y que la modernidad es decididamente decadente. Adopta una forma de racismo que no es puramente biológica, sino principalmente espiritual y metafísica. Por otra parte, las ideas antisemitas que el pensador romano ostenta no son solo raciales de tipo biológico, sino que forman parte de una visión conspirativa del mundo moderno. Para Evola, la historia es un ciclo de ascenso y decadencia. Existe una edad dorada, como el Imperio Romano o la Edad Media Gibelina, desde donde debe inspirarse la gente para restaurar un orden jerárquico. Evola no adhiere plenamente al fascismo real. Para él, el fascismo era solamente un medio y no un fin. Era una herramienta para restaurar un orden tradicional y no necesariamente un modelo político. Evola también manifiesta ciertas simpatías con el nazismo, establece relaciones y afinidades ideológicas con figuras de las SS o con el pensamiento extremista alemán. Su racismo se distingue, como decíamos, del racismo biológico puro del nazismo porque tiene un carácter tradicional y espiritual de manera destacada.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Évola sigue siendo una figura influyente para la derecha radical. Sus ideas alimentan al extraparlamentarismo de derecha y a los movimientos neofascistas, muchos de los cuales hoy han cobrado mucha fuerza. Critica el nostalgismo del movimiento social italiano, que como sabemos, Alberto, fue el heredero del fascismo posterior al conflicto bélico. Évola no acepta simplemente revivir al fascismo tal y como fue, sino que propone un tipo de renovación más profunda, espiritual y metapolítica. Teoriza, por ejemplo, un 1968 de derecha. Ofrece una lectura reaccionaria del movimiento estudiantil de 1968, viendo en él un síntoma de la decadencia más que de la revolución progresista. También denuncia la americanización de la modernidad. Para Évola, la modernidad que sigue a la posguerra, dominada por valores liberales de masa y consumistas, representa una degeneración que rechaza firmemente, y es así como se convierte en el padre espiritual de distintas corrientes de la nueva derecha europea. Sus ideas sobre tradición, jerarquía y decadencia cultural influyen en generaciones posteriores de la derecha radical. El tradicionalismo de Évola es metapolítico porque no busca la conquista del poder, sino una renovación espiritual y cultural profunda de la sociedad. Existe del mismo modo una tensión constante entre su pesimismo y su optimismo respecto a la posibilidad de una restauración espiritual. Rechaza tanto el activismo de masas, porque no cree en el poder transformador de las masas, así como una política meramente institucional. Su ideal se encuentra en algo mucho más elevado, una élite espiritual. Una tesis central del libro, Alberto, es que Évola no es fascista, sino que se encuentra a la derecha del fascismo. Consideraba el fascismo como un fenómeno moderno de masas y con insuficiente profundidad espiritual. Para Évola, el fascismo podría ser un instrumento, pero nunca un modelo. Su propuesta era más radical, más aristocrática y más tradicional que la del propio régimen fascista de Benito Mussolini. El eje del pensamiento eboliano es la tradición con T mayúscula, no es la costumbre ni la historia, sino que es un orden superior metafísico, eterno y jerárquico. La modernidad es decadencia y solo una élite diferenciada puede restaurar el orden perdido. Su modelo ideal no es un estado de masas, sino un orden regido por una minoría ascética y heroica. Esta élite debe actuar desde fuera de la política convencional. No se trata de crear un partido o un movimiento, sino de una formación espiritual. Por ello considera finalmente que la verdadera acción política no ocurre en las instituciones, sino en la formación del espíritu, Alberto. Lo espiritual no está necesariamente vinculado con lo religioso, es algo que se cuece aparte, Isidro. Pero me cuesta entender un fascismo espiritual. ¿Cómo podría ser? Y si fuera el caso, ¿estaría cercano a alguna religión en específico? ¿Cuál sería, Isidro? No, yo creo que más que a una religión está vinculado a una cultura y a una concepción del mundo. Por ejemplo, ahora que tratamos de entender el giro ultra conservador que Donald Trump está imprimiendo en los Estados Unidos y que además está replicando en otros países del mundo, en Italia, en Hungría, en Polonia, en América Latina, también con las políticas de Milei, pues buscamos interpretar cuáles son los elementos distintivos de este esquema de derecha radical. Y la idea de proponer la obra de Julius Evola es para ilustrar a nuestros amables radioescuchas sobre una idea cultural justamente que ha prevalecido a lo largo del tiempo, así como la idea del progreso, de la transformación y del cambio, de la evolución y de la construcción de sociedades
mucho más perfeccionadas, también ha existido el lado, digámoslo así, oscuro de la misma moneda, una visión conservadora, una visión radicalmente articulada con las tradiciones y con la idea de que hay algo superior incluso a la religión y la política, que es la tradición, que es el cemento social de los pueblos, que es la manera como los individuos se reconocen a sí mismos y que al mismo tiempo se distinguen de los otros. Por eso es que la idea, por ejemplo, del racismo que propone Ébola se aleja de la concepción hitleriana de un racismo biológico para articularlo como un racismo, digámoslo así, cultural, que va más allá de lo meramente, digámoslo así, antropológico, para colocarse en el ámbito de una concepción del mundo que busca disputar una hegemonía, imponer una concepción del mundo fundada en los valores ultra más conservadores. Ébola, al igual que ahora Trump, rechaza la diversidad sexual, rechaza la idea de que pueda existir inclusión y pluralismo en las sociedades, considera que el fascismo, pues sí, fue, al igual que el nazismo, un ejercicio político exterminador, pero que no basta, que es necesario avanzar hacia una purificación social. Imagínate qué dramático y profundo es esto, que permita incluso ciertas prácticas de exclusión y aniquilación. La eugenesia era justamente la idea de crear un hombre superior, una raza superior, una raza aria superior sobre la destrucción de otras razas consideradas inferiores. Entonces es para mí muy inquietante, Alberto, leer estos textos antiguos que hoy se reproponen con absoluta contemporaneidad. Como alguna vez conversamos, definir a lo que ahora vivimos como fascismo o nazismo se queda corto. Inquietante esta idea que nos dejas para el fin de semana, Isidro Cisneros. Muchas gracias. Así es, por eso hay que hablar, creo, que hay un fascismo en el pasado, pero en el presente el fascismo ha adoptado caras muy diferentes que tenemos que estudiar. Tema de conversación para tu siguiente columna. Gracias, Isidro. Te mando un abrazo deseándote buen fin de semana a ti y a la amable audiencia que nos acompaña. Hasta pronto, Isidro.